Hola estimados estudiantes, les saluda el profesor Wilmar Ovares. Bienvenidos a la segunda tutoría de la asignatura Globalización y Ambiente. La asignatura tiene un valor de 3 créditos universitarios y el estudiante debe dedicar un mínimo de 135 horas por cuatrimestre para estudiar los contenidos y llevar a cabo las actividades evaluadas. El estudiante cuenta con diferentes recursos, entre los cuales se encuentra la orientación académica, descargable desde la página web de la UNED. También se cuenta con un libro de texto, Globalización y Ambiente, del autor Alex Cambronero, una plataforma de estudio por medio de la cual el estudiante puede interactuar con su profesor y compañeros y subir las actividades correspondientes evaluadas. Además, se cuenta con un centro de recursos extra, la página GloboAmbiente, por medio de la cual el estudiante puede acceder a contenidos para realizar algunas de sus actividades. En la página de GloboAmbiente, el estudiante encontrará recursos como tutoriales, videos, cada una de las 4 tutorías correspondientes a los diferentes capítulos del libro y otros recursos para llevar a cabo sus diferentes actividades. La tutoría de hoy corresponde al tema número 2 del libro de texto, cuyos contenidos se deben estudiar del 26 de octubre al 8 de noviembre. La segunda actividad evaluada corresponde a un 25% de la nota y se entrega en el entorno StudiaU en formato PDF del 2 al 8 de noviembre. Cada una de las actividades cuenta con una rúbrica de evaluación disponible en el entorno de estudio. Además, se les recuerda la importancia de no cometer plagio. Está definido en el Reglamento General Estudiantil. Es muy importante que el estudiante lo tenga en cuenta. Se les recuerda además que no existe un examen de reposición para esta actividad. La actividad 2 entonces se entrega del 2 al 8 de noviembre. Las instrucciones para su elaboración se encuentran disponibles en la plataforma de estudio. Se les recuerda que la UNED no recibe entregas fuera de las fechas establecidas, excepto en algunos casos indicados en el Reglamento General Estudiantil. En estos casos, los estudiantes deben contactar al encargado de la cátedra y presentar las evidencias respectivas. En caso necesario, pueden contactar al encargado de la cátedra, don Alan Fernández, al 2202-1803 o al correo ajfernandez@uned.ac.cr. Pueden interactuar con su profesor por medio del correo interno o por medio del foro de dudas y consultas en la plataforma estudiantil. El día de hoy estaremos viendo contenidos correspondientes al segundo capítulo de la unidad de texto, el proceso histórico del desarrollo humano y los distintos patrones de uso de los recursos naturales. Es importante indicar que por la metodología de estudio a distancia, en este tipo de tutoría no podríamos explicar todos los contenidos correspondientes, sino que se dan pautas para que el estudiante sepa cuáles son los temas principales y se dan algunas ideas y conceptos clave para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos requeridos para cumplir los objetivos de aprendizaje. El capítulo 2 se subdivide en 4 subtemas. El primero de ellos, las tendencias mundiales, políticas y económicas de la segunda mitad del siglo XX, en donde se sentaron las bases de la globalización actual. También las transformaciones ambientales que este tipo de desarrollo ha traído. Se analiza el desarrollo socioeconómico en nuestro país y se termina definiendo conceptos sobre desarrollo sostenible. El estudio de las tendencias mundiales de la segunda mitad del siglo XX inicia a partir de la página 92.
con las etapas del desarrollo económico mundial, en donde se ve el impacto que tuvo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en la construcción de dos bloques hegemónicos en lo que se llamó la Guerra Fría. Esto creó un mundo polarizado entre sectores capitalistas y socialistas o comunistas, luchando por imponer dos diferentes ideas en cuanto al desarrollo económico. Esto es lo que se ve en esta primera parte de las etapas del desarrollo económico mundial a partir de la página 92. Se le solicita al estudiante tener el libro a mano y poder estar haciendo sus apuntes y observaciones a lo largo del capítulo. Las etapas del desarrollo económico mundial es un tema bastante amplio en este segundo capítulo. Se analiza la posguerra y la formación de los bloques hegemónicos que llevaron a la Guerra Fría. También se ve el surgimiento y desarrollo de China como potencia, además de los tigres asiáticos y todo lo que es el área del lejano oriente. También se ve brevemente sobre la comunidad europea, la comunidad económica europea originalmente de la posguerra, lo que llevó a la actual Unión Europea. En general son temas bastante amplios que nos llevan a comprender cómo se empiezan a dar los procesos globalizadores en todo el planeta. Tras el declive del comunismo a finales de los años 80 del siglo XX, evidenciado en la caída del muro de Berlín, el capitalismo surgió como el sistema económico dominante. Esto trajo muchos cambios en el mundo a nivel no solo político y económico, sino también a nivel ambiental. El siglo XX vio dos guerras mundiales que cambiaron completamente la configuración geopolítica del mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania era la potencia emergente que entraba en conflicto con Rusia. Existía el Imperio Austrohúngaro, uno de los imperios más importantes de la época. Todavía existía el Imperio Otomano, que poseía algunas de las zonas más conflictivas de la actualidad, como Siria o Irak. El Reino Unido de la Gran Bretaña estaba presente en Irlanda. Irlanda pertenecía a la Gran Bretaña y eh, todos estos cambios que se fueron dando a partir de las guerras y situaciones económicas como la Gran Depresión llevarían a una segunda guerra que totalmente cambiaría la configuración del mundo a nivel político y traería cambios importantes que llevarían a la actual globalización, de hecho. Después de 1949 queda Europa dividida en diferentes áreas, nuevos países. El caso de Alemania particularmente es importante para entender todos estos procesos, ya que quedó dividida en la Alemania Occidental o Alemania Federal y la República Democrática Alemana. La capital, Berlín, también fue dividida en dos, en lo que fue la Guerra Fría, que fue una época en la que dos bloques específicos, el capitalismo y el comunismo, lucharon por la supremacía mundial. Esto lleva en la carrera armamentística y geopolítica a la creación de dos bloques que definieron toda esta época de la segunda mitad del siglo XX. La OTAN, que todavía existe, la potencia era Estados Unidos, con todos sus aliados en Europa, Canadá e inclusive Turquía. Y por la otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con su capital en Moscú, en Rusia, y una serie de países que estaban bajo su influencia en lo que se llamó la cortina de hierro. Aparecen en rojo. Esto llevó a una polarización del mundo a nivel político entre dos sistemas. El capitalismo era
el sistema de Occidente, en donde se pretendía crear capital, dinero y también brindar libertades al individuo, derechos humanos, etcétera. En cambio, en el otro bando, en la parte comandada por la Unión Soviética, tenían otro tipo de ideas con respecto a la libertad y todo esto, lo que llevó a conflictos importantes a lo largo de los años. En el caso de nuestro continente, la crisis de los misiles de Cuba en 1962 y muchas otras que se dieron a lo largo de los años. El caso de Alemania fue particular, ya que el país posterior a la Segunda Guerra Mundial fue tomado por los aliados y por Rusia. Su capital también fue dividida. Eh, el lado este pasó a ser parte de la Alemania comunista, la Alemania democrática, y el lado oeste fue un enclave de la Alemania federal eh, o Alemania occidental en esa zona de Berlín. Esto es muy importante para entender posteriormente por qué la caída del muro de Berlín fue considerado como el final de la etapa comunista de estos países de Europa. A finales de los años 80 en la Unión Soviética se empiezan a dar cambios importantes ejecutados por el presidente de entonces, Mikhail Gorbachev, por medio de sus políticas de reformas o perestroika, eh, lo cual hizo un cambio radical en la política de esos países hasta el momento. Esto hizo no solo caer todo el sistema comunista poco a poco, país por país, sino también ocasionó que muchos de los países que antes estaban dentro de la esfera de Rusia o de la Unión Soviética pasaran a la esfera de Europa. Con esto se dio un impulso y un paso de una simple comunidad económica europea a una verdadera Unión Europea, incluso a nivel político, como existe el día de hoy. Repúblicas que antes estuvieron integradas en la Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania, pasaron a formar parte de la Unión Europea. Lo mismo que Polonia, Checoslovaquia, que se dividiría igualmente en dos repúblicas, la República Checa y Eslovaquia, y todos los demás países correspondientes a la cortina de hierro, como pueden observar en ambos mapas. Esto le dio un impulso al sistema entonces predominante en Occidente, como lo es el capitalismo. Esto dio impulso a instituciones como el Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional eh, para iniciar contactos con esos países y empezar a meterlos en la esfera capitalista. Esto le dio mucho poder al capitalismo en términos generales. Lo mismo pasó en el resto del mundo, en donde incluso países antes eh, muy comunistas e incluso cerrados como China, se empezaron también pasar al lado capitalista. En el caso de China, ellos siguen siendo comunistas o teniendo un sistema comunista, pero lo abrieron completamente a la economía. eh, y todo eso ha traído pues un impacto importante a nivel mundial en todo sentido y particularmente a nivel ambiental. Entonces, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a partir de la página 101 pueden ver detalles al respecto. Empiezan a interactuar con los países, a establecer reformas. Son instituciones muy importantes que trabajan, obviamente, a favor del capitalismo y la economía de mercado. Y además surgen nuevos actores con un poder económico muy grande, como lo son las transnacionales, que son empresas que empezaron a tener una casa matriz en un país, usualmente un país occidental, como Estados Unidos o Alemania o el Reino Unido, y empezar a tener subsedes en diferentes países hasta volverse muy importantes y muy poderosas a nivel económico.
El capitalismo se define como un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Eh, Se le brinda importancia entonces al capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través de mecanismos de mercado. El mundo sigue polarizado, ya pasó la Guerra Fría, pero siguen habiendo países más desarrollados que otros, siguen habiendo diferencias de culto, de lengua, eh, seguimos viviendo en un mundo polarizado y en la actual etapa capitalista en la que se vive, la división entre ricos y pobres, entre norte y sur, muchas veces es muy acentuada, provocando movimientos sociales de unos países a otros, en donde eh, obviamente se siguen dando conflictos a nivel interno. A nivel de nuestro país también se da esta polarización, se dan regiones más desarrolladas que otras, algunas con un mayor ingreso que otras, mayores oportunidades. Se da una gran diferencia entre el desarrollo del centro del país y la costa, y el desarrollo urbanístico también, muchas veces mal planificado, impacta negativamente en el medio natural, ya que no se planifica correctamente el desarrollo de las nuevas comunidades o de las comunidades ya existentes, lo cual agrava los problemas sociales y ambientales del país. A partir de la página 96 de la unidad didáctica, se estudia a China como potencia emergente y también se ve el caso de los tigres asiáticos, países que han basado su desarrollo en una gran capacidad de exportación, de investigación, de desarrollo tecnológico, que han pasado de países con un ingreso muy bajo a países ya de renta media o en algunos casos se encuentran entre las rentas más altas del mundo. China como potencia emergente, todos lo sabemos actualmente, está en contraposición a la hegemonía de las últimas décadas por parte de los Estados Unidos. Hay conflicto y máxime ahora con la situación actual económica y de salud con respecto al coronavirus, eh, hay mucha influencia de China en otros países y se espera que en los siguientes años siga ese desarrollo y siga extendiendo su influencia a nivel político, provocando posiblemente en un futuro nuevas divisiones o nuevos conflictos a nivel político y social. A partir de la página 107 y hasta la 113 vemos de transformaciones ambientales ocurridas en términos generales a nivel mundial. Esto debido a que el sistema capitalista, que en términos generales un sistema no es bueno ni malo, sin embargo mal llevado, mal entendido o mal aplicado, como el caso del capitalismo que se da en la actualidad, depredador como se le ha llamado en algunos casos, eh, ha dejado serias secuelas a nivel ambiental. Es interesante observar en este mapa sobre la huella ecológica por país. Es interesante ver cómo entre más desarrollado sea un país, más contamina. Eso nos da una idea de que posiblemente el sistema imperante en la actualidad no es el idóneo a nivel ambiental, ya que para un país llegar a obtener una renta alta y un alto desarrollo económico, necesita muchas veces contaminar y consumir sus recursos. Esto tiene impacto mundial y aquí es donde empieza también a verse la importancia de llevar los procesos de globalización de forma correcta y promover otras alternativas de desarrollo que no sea un desarrollo desenfrenado, sino un desarrollo que considere también al medio natural. Y por eso se crean también nuevos conceptos como el desarrollo sostenible y se empiezan a implementar en muchos de esos países. También vale indicar que, como pueden observar, nuestro país aparece con una alta huella ecológica.
por nuestras formas de consumo posiblemente, ya que Costa Rica es un país altamente globalizado y es interesante observarlo, ya que pese a que somos un país considerado líder en la parte ambiental, nuestro consumo muchas veces excede las capacidades del mismo país para recuperar, digamos, por ejemplo, lo relacionado a la captura de carbono y todo esto. Todos estos cambios y toda esta contaminación producida por los sistemas de producción actuales llevan a realmente impactos importantes, como se puede observar en la presente imagen, con respecto al Polo Norte. Eso es un ejemplo. A partir de los años 70 se empieza a tomar conciencia a nivel mundial de que hay un problema ambiental que resolver. Se empiezan a medir, se empieza a recolectar información y se ha observado que es evidente que hay cambios importantes producidos por el ser humano en los últimos años y especialmente en los últimos 100 años con respecto a recursos tan importantes como el agua dulce que puede existir en los casquetes polares. Esto lleva a conflicto del ser humano, comunidades humanas que entran en conflicto con comunidades de animales que van perdiendo sus hábitats muchas veces por precisamente este calentamiento global. eh, y es interesante observar cómo estos impactos no solo afectan a estas especies, sino realmente a las comunidades humanas que muchas veces también se ven desplazadas o entran en directo conflicto con los animales y en este caso los segundos son los que tienen las de perder. A partir de la página 118 se estudian los contenidos relacionados al desarrollo económico de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX. A partir de la revolución del 48 se dan cambios muy importantes a nivel país que consiguen mejorar las expectativas del país a nivel de salud, de educación, económicas. Se crean instituciones para apoyar el desarrollo del país. Sin embargo, esto tiene también en algunos casos impactos negativos, sobre todo en el medio ambiente, al empezar a colonizar zonas que antes estaban ocupadas por bosques primarios, los cuales son sustituidos por zonas agrícolas y por zonas urbanas. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica ve su mayor degradación en la historia en cuanto a sus recursos naturales y pérdida de cobertura forestal. Sin embargo, a partir de los años 90 se empieza un proceso de mejora a nivel ecosistémico, impulsado obviamente por la creación de los parques nacionales años atrás, de forma que Costa Rica, a pesar de que se encuentra en esta época con serios problemas de pérdida de biodiversidad y a nivel ecológico, también puede decirse que es uno de los pocos países del mundo que ha logrado revertir esa tendencia y pasar de ser uno de los países con tasas de deforestación más grandes en el mundo a ser un país considerado líder en la protección ambiental. De 1978 a entrado ya la década del 2000, Costa Rica pasa de una gran crisis económica a inicios de los años 80, causada por la caída de los precios del petróleo, también por la inestabilidad política en Centroamérica. Se va dando un cambio en nuestro modelo de desarrollo y se pasa de una economía netamente agrícola a una economía más diversificada. El turismo ecológico pasa a ser una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país y el país ingresa fuertemente en todo lo que es la globalización a nivel de producción, a nivel de consumo y en este caso a nivel de la industria turística también. Se pasa de menos de 500.000 eh, visitantes al año a inicios de los 90 a más de 2 millones en el 2012.
Costa Rica pasa a ser uno de los destinos favoritos en muchos países. Eso nos brinda la oportunidad de crecer económicamente. En muchos casos, esto también tiene un impacto ambiental, ya que se construyen hoteles y casas en zonas muchas veces cerca de zonas protegidas o muchas veces en lugares como manglares o playas que se invaden. Esto también tiene un impacto, aunque Costa Rica obviamente sigue teniendo un liderazgo a nivel de turismo ecológico, y eso nos da la oportunidad de seguir protegiendo los recursos naturales si se sabe administrar esta industria correctamente. Ya llegamos a inicios del siglo XXI, en donde pues Costa Rica entra de lleno ya en la globalización, como se dijo antes, por medio de instrumentos como los tratados de libre comercio. Hay un fuerte aumento del PIB, de la producción, y se diversifica la economía, como ya se dijo, pero no todo es perfecto. A la vez que el país se va globalizando y va mejorando en algunos casos el desarrollo económico, desgraciadamente esto no se da para toda la población. Muchas veces los grandes beneficiados son grandes compañías, pero el nivel de pobreza sigue constante. En la actualidad es evidente que incluso es mayor ya que el 20% debido a la crisis actual del coronavirus. Se empiezan a dar problemas en el modelo social que el país ha seguido en las últimas décadas, y muchas de estas situaciones tienen que ver con situaciones de inequidad y de ineficiencia muchas veces de nuestras instituciones. Esto lleva también a un deterioro ambiental, en donde el país tiene que tomar decisiones y tiene que verdaderamente saber administrar eh, la diversidad que tiene a nivel ecológico, para que ésta no sea una víctima más del desarrollo económico actual. En los próximos años seguirá creciendo la población, seguirá habiendo presión sobre los recursos. Los nuevos costarricenses van a requerir nuevas casas, van a requerir trabajo, agua, etcétera. Es muy importante mejorar los medios de producción, ya que si bien es necesario brindar oportunidades de trabajo a la población, no puede ser en contra de los recursos naturales. No podemos contaminar el agua o el suelo, porque posteriormente de igual forma nos vamos a quedar sin el trabajo y con una naturaleza muy afectada, como ya ha pasado en otros países. Y así llegamos al final de la presentación y al último de los temas de este segundo capítulo, el enfoque de desarrollo sostenible, para poder garantizar que se siga produciendo de forma correcta, que los países puedan seguir avanzando sin afectar tanto el ambiente. Eh, las Naciones Unidas y diferentes instituciones alrededor del mundo han impulsado nuevos modelos de desarrollo, en donde se nos define el desarrollo sostenible como el manejo y la conservación de la base de los recursos naturales, ya sea biodiversidad, suelo, aire, agua, y la tecnología, con relación a la mejora tecnológica y a la buena administración de las instituciones, para asegurar las necesidades humanas sin estar afectando el medio ambiente. Entonces es muy importante, vienen otras definiciones en el libro, además es muy importante que el estudiante lea esto y lo tenga en cuenta, ya que lo va a requerir para los siguientes capítulos también. Se termina con las estrategias de desarrollo sostenible. Hay diferentes estrategias creadas por diferentes instituciones alrededor del mundo, en coordinación con los países y las instituciones locales, para promover directamente el desarrollo sostenible y que sea integrado en los planes de trabajo de los gobiernos y de las regiones, ciudades, comunidades, para que se pueda realmente dar un correcto desarrollo sin necesariamente afectar los recursos. Esto es sostenibilidad. Las propuestas de futuro para un planeta vivo, en la página 187, nos dan algunas ideas de lo que se debe ir haciendo
para mejorar los procesos actuales y que estos no afecten tanto a los recursos que tenemos a nivel de biodiversidad. Aumentar la red mundial de áreas protegidas. Desgraciadamente en nuestro país y en muchos otros más bien se le están quitando recursos. Esto es preocupante y digno de análisis. Detener la pérdida de hábitats, como vimos con respecto a los osos polares, y se ve de igual forma con respecto a los elefantes en África y diferentes poblaciones animales en otros países. Muchas veces las tortugas en nuestro país se ven afectadas por las comunidades humanas. La restauración de ecosistemas es definitivamente una de las estrategias principales para tratar no solo de mejorar la situación de pérdida de hábitat, sino también para ayudar a regular el clima, máxime en la actualidad, en donde hay problemática de cambio climático. Es muy importante también promover patrones de consumo saludables, evitar el despilfarro, reducir la huella ecológica como se vio anteriormente, ya que esto se relaciona mucho con los niveles de desarrollo de un país. Si bien no todos los países desarrollados tienen una huella ecológica negativa, hay países como Suecia o Noruega que son países muy ricos y que sin embargo protegen la naturaleza. Estos países pueden ser ejemplo a seguir por muchos otros para llegar a obtener alto grado de desarrollo sin afectar tanto los recursos naturales y el ambiente natural. Así llegamos al final de esta presentación. Espero que les haya sido de mucho provecho. Estamos a la orden, los profesores y el encargado de la cátedra, para resolver sus consultas. Se les recuerda que deben estudiar el libro según las fechas indicadas. Por favor, inicien sus tareas con antelación para evitar imprevistos de última hora y entreguen los trabajos en PDF como se solicita y por medio de la plataforma. No se recibe este tipo de trabajo por correo electrónico, por ejemplo. Y así llegamos al final de esta segunda tutoría. Muchas gracias por su atención. Les habló el profesor Wilmar Ovares. Que tengan una excelente semana.